Buenas noches, bienvenidos a Enemigos Íntimos, un programa de debate cara a cara sobre un tema de actualidad que nosotros proponemos a dos invitados con opiniones dispares al respecto. Hoy hemos elegido la turistificación. Este programa lo estamos grabando el día jueves, que es el mismo día que la Organización de la Hostelería ha decidido hacer unas movilizaciones. Tenemos con nosotros a Martín Vila, que es concejal de urbanismo, y a José Manuel Corsi, que es concejal del Partido Popular. Todo viene a raíz de la iniciativa del equipo de gobierno de plantear una moratoria. Tú corrígeme si me equivoco, porque luego estoy en muchos líos, en hoteles y edificios de apartamento de uso turístico. Es así, que no afecta a las viviendas de uso turístico. Sí, pero no, y no, pero sí. Bueno, Ahora pues lo explicaré. empieza tú y lo explica. No, porque yo a veces pensaba que era solo para los edificios de apartamentos turísticos y los hoteles, y otras veces me ha parecido que era también a las viviendas de uso turístico. Por eso empieza tú y explica cuál es la iniciativa del equipo de gobierno. Sí, claro, la iniciativa del equipo de gobierno parte de una necesaria modificación del plan general y la hacemos en base a un diagnóstico, a un análisis previo, no una cuestión arbitraria, no mucho menos, sino una situación que estamos viviendo y padeciendo como no en la ciudad, que es la afección que genera el fenómeno de la turistificación. La turistificación, especialmente para aquellos que nos están viendo y oyendo, pues el fenómeno por el cual el turismo sin control, el turismo sin límites, provoca un perjuicio a la población de una ciudad determinada. Y en Cádiz estamos viendo cómo el turismo sin control precisamente está provocando la expulsión de muchos vecinos de sus barrios e incluso de la ciudad. El turismo sin control, como digo, está generando que fincas que antes eran destinadas a viviendas en la ciudad, fincas donde vivían vecinos y vecinas que todos llegaremos a reconocer, incluso fincas donde muchos hayamos vivido, pues ahora son fincas destinadas a apartamentos turísticos o bien a hoteles. Nosotros, partiendo de la base de que toda actividad debe tener un control, porque las actividades sin control generan, como no, incidencias evidentes y claras en la especulación, y la turistificación tiene un enraizamiento claro y evidente en la especulación, pues lo que queremos hacer algo muy sensato, que es que en suelo residencial establezcamos un límite por el cual el turismo puede crecer, pero no afectar, en este caso, al acceso a la vivienda de los vecinos y las vecinas. Y para eso nosotros, como ayuntamiento, tenemos una competencia, que son las competencias urbanísticas. Por eso, Fernando, lo que estamos impulsando es una modificación del plan al objeto de establecer un límite de usos turísticos en suelo residencial, tanto a nivel ciudad como a nivel de barrios, y cómo no también incorporar al plan general lo que son las viviendas con fin turístico, ¿no? Porque sí que desde ya podríamos establecer una suspensión de licencias, una moratoria, para evitar durante un año, mientras modificamos el plan, que se otorguen más licencias para apartamentos turísticos, para hoteles, hostales. Pero claro, como la vivienda con fin turístico es un fenómeno que nace en 2016, el plan general que data de 2012 no lo incorporaba. Por eso esta modificación permite incorporar la vivienda con fin turístico y cuando culmine la modificación del plan general ya sí incorporar a esa limitación. Por eso son los pasos y te decía que sí pero no y no pero sí. Pero esta modificación, como digo, son las competencias municipales que tienen todos los ayuntamientos para ordenar el territorio, ¿no? Y son cuestiones que aunque algunas hayan dicho que no tenemos competencia, pues sí que tenemos, como no, la competencia e incluso la obligación. Y para eso también me gustaría recordar, ¿no?, también a los que estamos aquí presentes como a la audiencia, que precisamente este pleno ha hecho algo parecido recientemente, ¿no? Ante una cuestión evidente, un problema, un perjuicio de salud pública, como era la proliferación sin control, sin límite de las casas de apuestas, el ayuntamiento ha dicho, oye, aunque exista una normativa sectorial que determina y que regula lo que es una casa de apuestas, por cuestiones de salud pública, por garantizar que las casas de apuestas no proliferan cerca de centros educativos, centros culturales, centros donde la población joven hace su vida, pues existen unas normas más restrictivas que la andaluza. De forma que está claro que la normativa sectorial, como en el caso de los hoteles, tiene su juego en un ámbito, pero las competencias municipales a la hora de ordenar el territorio tienen también su propia capacidad, de forma que más allá de que en el debate podamos estar más o menos de acuerdo, lo que se tiene que despejar, sin lugar a dudas, de la mesa, es que el ayuntamiento tenga o no tenga competencia. Si tiene competencia, lo hemos hecho y al menos nosotros, del equipo de gobierno, queremos en este caso llevarla a cabo. Muy bien. José Manuel. Bueno, yo coincido en gran parte en el planteamiento de la necesidad de una regulación para que no se nos vaya de las manos ese desarrollo turístico, ¿no? Lo que pasa es que no coincido en el planteamiento de incluir en el mismo saco
los establecimientos turísticos y los servicios turísticos. Como bien has comentado, las viviendas con fines turísticos son servicios turísticos y no requieren de una actividad empresarial, como es el caso de los apartamentos y los hoteles, ¿no? Entiendo que el ayuntamiento tiene efectivamente competencias en la gestión de estas licencias para actividades en establecimientos, pero no alcanzo a entender cómo se quiere regular las viviendas con fines turísticos, que al fin y al cabo es la que está apareciendo permanentemente en el mensaje como que influye en el problema derivado de subidas de precios de alquiler, ¿no? Por eso digo que hay ahí una serie de factores que ahora vamos a ir comentando que nosotros no compartimos, aunque sí partimos entiendo de un mismo principio, que es que efectivamente para eso está el PGOU y de hecho creo que la ciudad necesita un nuevo PGOU y contemplar este tipo de limitaciones en espacios que realmente estén saturados. Y cuando digo realmente estén saturados es otro de los factores críticos para nosotros. No nos parece que el estudio realizado responda a la realidad de la ciudad. Y en ese sentido creemos que es un momento muy bueno para planificar cómo va a ser el desarrollo y la ordenación de la ciudad a nivel turístico en los próximos 10 años, pero que esa situación de emergencia que se quiere transmitir y de inmediatez, de actuar automáticamente con esa moratoria que incluso suspende 17 proyectos que ya estaban en proceso de aprobación con una serie de devoluciones, de costes para el ayuntamiento y para los gaditanos, y por supuesto de perjuicio, de desaparición de 5 millones de inversión que estaban sobre la mesa en esos proyectos, eso no lo compartimos. Entonces, el debate me parece profundo, interesante y además me gustaría saber, como bien comenta Martín, en qué punto ese vacío legal que se crea con este servicio turístico, porque hay que aclararle a los espectadores que las viviendas con fines turísticos en Cádiz, la gran mayoría, el 80%, son propiedad de una persona. No estamos hablando de grandes grupos empresariales, como puede verse en otros escenarios, como puede ser Barcelona, que me parece que es el modelo en el que se refleja efectivamente el planteamiento del equipo de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que eso tenemos que entenderlo, que hay personas que tienen una segunda vivienda, que la pueden poner hoy en día con las plataformas de economía compartida, que han disparado todo este movimiento, en alquiler, tanto para residencial como para turístico, y que eso difícilmente se puede limitar hasta el extremo que estamos hablando, salvo que me explique otro planteamiento, ¿no? Por eso nosotros creemos que el camino a explorar es sentarse también con la Junta de Andalucía, que es competente en turismo, cuadrar de alguna manera los planteamientos urbanísticos del ayuntamiento con el desarrollo turístico de la ciudad y en cualquier caso regular de cara al futuro, no de una manera casi retroactiva y con costes para las arcas municipales. Sí, los costes para las arcas municipales no son costes en sí, puesto que es la evolución que se hace y lo conoces porque así se incluía en el informe que se elevó a pleno, ¿no? Que luego bloqueasteis la oposición, pues se recoge que la evolución que se da es de los costes de tanto de proyectos, que prácticamente es irrisorio respecto al coste, en este caso, de una inversión de ese calibre, y también, como no, los costes de tasa y de impuestos. Claro, si el proyecto no se desarrolla, pues el ayuntamiento no va a cobrar ni la tasa la tasa de construcción, perdón, ni tampoco el ICIO, ¿no? Eso es evidente. El coste en este caso es irrisorio y más si lo comparamos con el bien a proteger, que sería el acceso a la vivienda de los vecinos y las vecinas. En este caso, pues lo económico no puede supeditar algo tan básico como el acceso a la vivienda, ¿no? Pero por concretarte, no solamente que entender que la VFT genera una afección, como no, al suelo residencial, y estamos viendo como en muchos puntos de la ciudad, como en la zona centro, lo que sería el triángulo entre San Francisco, Plaza de Minas y la calle Rosario, ¿no? la zona de Palillero, vemos cómo existe ya un 28,6% de presión turística. La presión turística es el resultado de ver cuál es el peso del turismo sobre la vivienda en esa zona. Y creo que es evidente que un 28% de vivienda destinada a uso turístico es para estar en situación de alarma o de necesidad para intervenir, ¿no? Y no solamente ya respecto al estatus actual y cómo frenar también que eso vaya aumentando de forma incontrolada, ¿vale? Sino que también hay que entender otra cuestión. La especulación enraiza y se vertebra de formas distintas, ¿no? Va mutando según qué escenario. Y te puedo hablar como concejal de urbanismo que en los últimos años los principales proyectos de rehabilitación de viviendas se están enfocando siempre bajo un modelo. El modelo de viviendas, estudios, viviendas de una sola habitación. ¿Por qué? Porque luego esos promotores colocan esas viviendas no para que los vecinos y vecinas de la ciudad puedan vivir, sino para que precisamente gente de fuera invierta sabiendo que esa vivienda luego puede destinarse
como vivienda con fin turístico. Por tanto, tampoco queremos en Cádiz un parque residencial que responda a un modelo turístico en el cual pues, una familia con un niño, con una niña no pueda vivir, porque si la vivienda no da respuesta a las necesidades de la gente, tampoco es útil. Por eso, el hecho de limitar precisamente tanto la implantación de apartamentos turísticos como de vivienda con fin turístico en la ciudad permite garantizar que los proyectos que se vayan a desarrollar sean proyectos para que la gente pueda vivir. Por eso, como te digo, no solamente hay que tener la foto fija del momento actual, sino también el modelo de ciudad que queremos que prospere en Cádiz para los siguientes años, ¿no? Y te habla en este caso de lo que es el dato en un área concreto, como es el área centro, por así denominarlo, pero tenemos también la referencia de un organismo que creo que no es desdeñable, que es el Ministerio de Fomento, que todos reconoceremos, ¿no? Reconocemos al Gobierno de España, reconocemos, como no, los datos que muestra el Ministerio de Fomento. Y en ese caso, cuando sacaba los índices de presión turística, los índices de referencia en el alquiler, señalaba que hay calles de la ciudad, como la calle Sagasta, donde el precio de alquiler ha aumentado casi un 200% en los últimos 5 años. Es decir, al igual que el fenómeno turístico avanza en la ciudad, aumenta los precios de alquiler. Por tanto, entendemos que el turismo sin control está provocando, ineludiblemente, como no, esa subida a los precios de alquiler. Por tanto, no estamos negando el turismo, que me gusta también recordarlo, ¿no? Porque cualquier proyecto hotelero podrá tener, como no, su correspondencia en suelo hotelero. El plan general ya marca un suelo hotelero per se y otros suelos compatibles con el suelo hotelero, como es el suelo comercial. Por tanto, proyectos como el proyecto Hotel de Puerto América, proyectos como el hotel del vestíbulo de la estación, el estadio, suelo hotelero que existe en Puntal, etcétera, no se van a ver menoscabados por esta moratoria, por esta suspensión de licencias y mucho menos por la modificación del plan general. Pero es que si no ordenamos el territorio, podemos ver cómo Cádiz poco a poco se convierta en un parque temático y entiendo que nadie que se siente en el pleno municipal quiere actuar, o bien por acción o bien por omisión, para que la ciudad se convierta en un parque temático. Vale, yo por mi parte me gustaría replicar algunas cosas sobre lo que me vas planteando que no compartimos. Es decir, primero, cuando hablamos de la devolución de tasas, en el caso de los proyectos que se detienen, tú bien sabes que eso genera automáticamente posibilidad de indemnizaciones, lucros cesantes por la propia variación sobre la marcha de la normativa. De manera que es simplificar hasta lo no creíble decir que simplemente con la devolución de tasas de 17 proyectos que ya han hecho unas inversiones y unos gastos y han presentado proyectos en urbanismo, la ciudad se va a limitar a devolución de esas tasas cuando se asumen unos riesgos de indemnizaciones bastante más altos, evidentemente no cuantificados, pero que por consultas que habíamos hecho previo al pleno que debatimos podíamos hablar de millones de euros en función de las decisiones de esos tribunales. Eso por un lado. Después, cuando hablamos de porcentajes de presión turística, ahora me gustaría abundar en todo eso, los índices más altos que aparecen en el estudio, estamos hablando del 24%, pero con un criterio que no es en absoluto riguroso. ¿Por qué? Porque estás mezclando en el estudio camas hoteleras con apartamentos turísticos y con viviendas con fines turísticos, frente a lo que es la vivienda global en Cádiz. Por lo tanto, me parece que eso, por un lado, la división en las 24 zonas que está zonificado Cádiz, cuando Cádiz es un municipio pequeño que tiene que básicamente tiene que trabajar la especialización turística desde un marco completo. Es decir, no podemos pretender que los 24 espacios, los 24 barrios, 34 barrios que se definen en el plan de vivienda y luego se aplican en ese estudio, estén exactamente homogéneos en proporción vivienda-turismo, porque evidentemente hay zonas de la ciudad más turísticas y zonas de la ciudad más residenciales. Por lo tanto, me parece que esa aplicación lineal es absolutamente contra natura en la economía. Y abundo también en lo que decías tú de los apartamentos turísticos. Sistemáticamente me parece que queremos confundir a la gente entre apartamentos turísticos y viviendas con fines turísticos. Viviendas con fines turísticos son viviendas de 2 dormitorios también, las hay, y de 3, porque son un modelo de turismo familiar. O sea, que no confundamos apartamentos turísticos, que en Cádiz son 450 apartamentos turísticos frente a las 55, no me voy ni a las 59.000 que aparecían en el estudio, 55.000 viviendas hay en Cádiz y 450 son apartamentos turísticos. Me parece que no es de recibo culpar exclusivamente a los apartamentos turísticos de los problemas de política de vivienda. La política de vivienda en Cádiz es compleja porque Cádiz es pequeño y tiene en el estudio de vivienda una serie de datos clarísimos, 3.000 viviendas vacías. Y hablábamos incluso de más. O sea, estoy siendo muy generoso en los datos en cuanto a que no digo que son 8, ni 9, ni 10.
Y existen esos datos de siempre. O sea que el precio de vivienda en Cádiz es el que es, y evidentemente la acción turística de los últimos años a través de las viviendas con fines turísticos puede detraer una parte de la oferta, y evidentemente eso supone que se eleva un poco el precio, pero un poco sobre el total. Es decir, estamos hablando de que Cádiz ahora mismo está en 600, según el Ministerio, como has comentado, 600 euros de renta media de un alquiler en Cádiz. Los datos reales de plataformas actualizados está hablando de 670 euros, que la colocan en un puesto 23 en el marco nacional. Para nada de las ciudades más caras, a pesar de ser un suelo muy limitado. Y por otra parte, por ejemplo, cuando hablamos de un dato totalmente extraído del Ministerio, del 181% de variación de precio de la calle Sagasta en 5 años, hablamos de una renta de 276 euros, que básicamente parte de rentas antiguas en el año 2005-2006, y que alcanza los 560 euros en estos tiempos, porque al final lo que hablamos, la ciudad se balancea y todo se establece más o menos en esos precios. Por lo tanto, creo que hay que ser bastante más analíticos en el tema. Los apartamentos turísticos efectivamente sí limitan la transformación luego al pasar al residencial, pero al mismo tiempo también sabemos que cada vez hay más familias monoparentales, personas mayores, hay muchas fórmulas de que esos espacios también tengan utilidad en la ciudad. Y vuelvo a lo de antes, estamos hablando de 458 apartamentos, no de 10.000, es decir, que las proporciones en absoluto son para mí objetivas, porque estamos hablando en Cádiz de una base de viviendas con fines turísticos de 1.600 viviendas, que cuando te pones a analizar en el total de la ciudad estamos hablando de 2,95% de lo que es el suelo, o sea, el total de viviendas. En el contexto de la ciudad eso no es una emergencia. Lo que sí es interesante es que haya 2-3 espacios en el centro que tú preveas, oye, mira, pues hasta aquí vamos a permitir apartamentos turísticos, que eso está el ayuntamiento perfectamente habilitado para hacerlo. El tema de hoteles no lo compartimos en absoluto, limitar, porque Cádiz precisamente, al no tener grandes suelos para una planta hotelera más grande, salvo los 2-3 ejemplos que conocemos, nos lleva a un punto donde lo que nos interesa son pequeños hoteles con encanto, rehabilitación de fincas que tienen alto valor, que precisamente no tienen cabida en un suelo residencial, salvo casas de lujo y en este caso hoteles, ¿no? Y pienso que para el destino es fundamental que esos espacios salgan adelante. En esos 17 proyectos había varios proyectos de edificios singulares que para mi gusto no tiene ningún sentido echar para atrás en una moratoria que yo sinceramente no entiendo qué persigue. Es decir, vamos a trabajar en la regulación, vamos a planificar, pero vamos a dejar que los proyectos que están en curso culminen esos 5 millones de inversión que se traducen al final en riqueza y en empleo en la ciudad, que es otra de las cuestiones básicas, porque hablamos del derecho a la vivienda, pero es que está el derecho al empleo. Y es fundamental conjugar ambas cosas. Por eso hay muchos factores en todo el planteamiento que, como te digo, no termino de ver ni compartimos. Sí, pues, precisamente hay un punto en el cual coincidimos. Creo que va a ser el único por ahora, ¿no? Sí, menoscabo de que sigamos hablando y ver si encontramos otro, ¿no? Pero sí comparto contigo que hay fincas singulares, fincas grado 0, fincas grado 1, cuya conversión a vivienda es compleja, ¿no? Porque esa protección en cuanto al patrimonio hace muy complicado, ¿no? Hacerla habitable para una familia. En ese sentido, nosotros incluso ya avanzamos cuando explicamos la propuesta, que en esa futura modificación del plan general también planteamos cómo no dejar fuera de esa limitación, es decir, que perfectamente fueran convertibles en apartamentos o en hoteles de pequeño encanto, fincas grado 0. La forma más evidente para tener una imagen gráfica de que una finca grado 0, por ejemplo, es la finca Palacete de Sagasta número 1, ¿no? La que está lindando con el Hotel Francés de París. Esa finca está históricamente vacía, cerrada, y ahora se está convirtiendo en un hotel. Era la única solución que tenía para que la finca se rehabilitase, o así como el antiguo palacete del Alemán en la calle Bedor, ¿no? Igualmente, ¿no? Pero sí que es cierto, José Manuel, que hay lugares como por ejemplo el barrio de la Viña, donde hay fincas que perfectamente podrían ser viviendas porque así lo han sido históricamente, en la zona del Corralón, zona Patrocinio, zona de San Pablo, etcétera, que se están convirtiendo inequívocamente en apartamentos turísticos, y especialmente el barrio de la Viña es uno de los que está sufriendo más presión en ese sentido. Y no lo digo yo, no lo dicen unas asociaciones, sino que lo dicen precisamente a pie de calle los propios vecinos, las propias vecinas, que dicen, oye, nosotros vivíamos aquí en esta finca, tenemos unos contratos, no solamente renta antigua, sino contratos en orden, y sin embargo han hecho todo lo posible para dejar la finca vacía porque había interés y había economía en montar un apartamento turístico. Yo respeto el derecho al empleo, ahora hablaremos también del empleo que generan algunas modalidades, ¿no? Pero en este caso comprenderás que ante el acceso a la vivienda de los vecinos y el derecho al empleo, pues haya que ponderar también cómo no. O más que el derecho al empleo, el derecho a la especulación con el suelo, ¿no? Y como no, como ayuntamiento, como institución, tenemos que velar por un orden y por plantear cuáles son los bienes a proteger, ¿no?
Y en ese caso en la viña, como bien conoces y sabes, pues hay una presión turística bastante alta y en alza. Y por eso entendemos que es preciso suspender, declarar la moratoria para tener un año de plazo, que esto no significa suspenderlo en el tiempo, ¿vale? Sino solamente durante un año para poder establecer el marco regulador que permita limitar por un lado y favorecer por otro y garantizar, como digo, el acceso a la vivienda, a incidir, aunque sí que bien es cierto, el problema de la vivienda tiene mucho más aristas, tiene mucho más vertientes. No me quiero distraer del asunto en sí de la turistificación, pero bueno, ahí está mucho proyecto precisamente de la Junta de Andalucía, como Matadero o el Cerro del Moro, que espero que cuanto antes lo pongan en pie, ¿no? Porque hicimos incluso esfuerzos del ayuntamiento a la hora de tramitar lo que era toda la cuestión urbanística, el Cerro del Moro y Matadero, y todavía seguimos sin ver ningún tipo de ladrillo allí precisamente. Pero como decía, derecho al empleo sí, pero ¿qué tipo de empleo también, José Manuel? Porque si nos vamos en este caso a la referencia de las propias centrales sindicales, está hablando como el empleo en los hoteles. Sí tiene cierta calidad, cierta estabilidad, pero si nos vamos en este caso a lo que son apartamentos y viviendas con fin turístico, el empleo la verdad que es más precario de lo que pudiera llegar a decir ahora aquí, ¿no? Y hay testimonios directamente donde hay muchos trabajadores de apartamentos, incluso trabajadores de vivienda con fin turístico, que obviamente se mantienen en anonimato por miedo a que precisamente lo despidan y que te dicen, nosotros trabajamos de forma precaria en apartamentos y vivienda con fin turístico de la ciudad, pero sin embargo tenemos que vivir fuera de la ciudad porque los propios trabajadores de estos establecimientos no pueden vivir aquí. Ese no es el modelo de ciudad que tampoco nos interesa ni que queremos desde el equipo de gobierno, como te digo, ¿no? Y en cuanto a la zonificación, a mí en este debate, en el previo, en los últimos meses y más, había una cuestión que me llamaba la atención poderosamente, ¿no? Porque se podrá estar más o menos de acuerdo en la zonificación y nosotros la planteamos porque sí que queremos un reparto equilibrado de todos los suelos en la ciudad y, como no, de todas las economías. Y por eso planteamos que ningún barrio de la ciudad podría ser un parque temático. Es decir, si dejamos una limitación que excluya al barrio del Pópulo, por ejemplo, o el barrio de la Viña, podemos convertir esos barrios en parques temáticos. Yo quiero que el barrio del Pópulo, el barrio de la Viña, el barrio de Santa María, etcétera, todos los barrios de la ciudad mantengan su idiosincrasia, ¿no? Pero es que precisamente el estudio que tanto habéis machacado desde el Partido Popular, incluso diciendo que eran estudios de parte, etcétera, patatín patatán, resulta que fue fruto, como no, de una licitación pública y se lo adjudicó y lo ha realizado la misma empresa que realizó los informes sectoriales del Plan General de Teófila Martínez. Por tanto, puedo entender que me digas, mira, no comparto tal planteamiento político, no comparto tal cuestión, pero mira, en este caso, al mensajero, en este caso, al estudio, no matarlo porque precisamente fue el mismo que llevó a cabo el Plan General. Si tú me dices que el estudio es de parte, que el estudio no es válido, me estás diciendo que el Plan General de Teófilo Martínez tampoco era válido. A ver, en eso tú me reclamas que yo me posicione y yo me posiciono. En un estudio encargado por un procedimiento de contratación directo a dedo a una persona que milita en tu partido por cuestiones ideológicas, evidentemente lo que está haciendo es un estudio a medida. No es a dedo. Ahí, si quieres yo luego te paso... No, vale. Si tú me dices rectifica públicamente, yo te paso lo que es el expediente entero de contratación y verás cómo no fue a dedo. Fue una licitación pública donde el criterio era lo económico y que en este caso aportaba que tenga capacidad técnica para hacerlo y por tanto no fue a dedo. Vale, bueno, pues... Al menos por respeto, ya no respeta a mí, sino al respeto procedimiento, pero quiero decir a dedo porque es una adjudicación directa, porque no estamos hablando de... No, fue directa, fue una licitación. Vale, pues una licitación con oferta, un procedimiento menor de contratación y ustedes buscan 3 ofertas y se lo dan al más económico. Perfecto. Pero, y lo respeto, pero lo que es obvio es lo que estamos hablando. Es decir, es la misma persona que en su programa de las elecciones de 2015 dice que va a acabar con la infravivienda en 4 años. Y no. Y yo no voy a desacreditar el PGO anterior ni sí ni no. O sea, no es una cuestión de defender imposible ni su partido ni el mío. Si yo la cuestión es que ideológicamente ustedes ven una cosa que nosotros no vemos y que ustedes encargan un estudio a alguien que ideológicamente tiene su posición y que llega a esas conclusiones. Y por eso le digo que a mí, si nosotros habláramos de un estudio absolutamente independiente con una universidad detrás, los propios estudios de la UNED que hemos visto son mucho más, bueno, tienen sólidos los criterios y claramente definido y sobre todo en cuestiones, como te digo, no entendemos que se pueda mezclar en un coeficiente establecimientos turísticos con vivienda con fines turísticos y permanentemente lo están haciendo, porque lo que realmente afecta al residencial es fundamentalmente la vivienda con fines turísticos. 2, los índices y los porcentajes de riesgo de turistificación, eso los establecen absolutamente de manera subjetiva. Nosotros vemos estudios donde se está hablando de un 10% en adelante, de un 20%, una horquilla de un 10 a un 20%, y ustedes están considerando ya que desde el 6% hay un riesgo de turistificación.
Eso está consultado a la universidad y nadie lo ve como lógico, ni mezclar. ¿Cómo podemos sumar camas hoteleras contra pisos? Es decir, claro que en el Balón hay muchas camas hoteleras, claro que sí, evidentemente, tienen un parador, tienen un montón de elementos y da un índice de saturación turística. Da media ciudad saturación turística porque estás mezclando camas hoteleras que No, pero el estudio está hablando de un índice de presión turística dejando fuera el suelo hotelero. En este caso se hace la correspondencia, el porcentaje surge de cómo pesa el uso turístico en suelo residencial respecto a la vivienda, el mismo suelo residencial. Sí, lo sé. Esa es la clave, esa es la clave. Y después otras cosas evidentes, Martín, como que, por ejemplo, en la base de reparto de los coeficientes se trabaja con 49.600 viviendas, cuando en el estudio, sabemos perfectamente en el estudio de vivienda que hay 59.000, 10.000 viviendas desaparecidas. Por supuesto salen unos coeficientes muy superiores. Entonces, si el estudio fuera independiente y nosotros tuviéramos evidentes indicios de que hay zonas con riesgo de turistificación, que para nuestro gusto actual existe riesgo de turistificación en 2 o 3 zonas del centro, pero ninguna está ya en estado de emergencia, por supuesto que podemos apoyar una regulación, pero una regulación en el sentido real de lo que hablamos, es decir, apartamentos turísticos de esta forma, y sigo sin saber cómo quieren ustedes limitar las viviendas con fines turísticos, porque, como bien digo, quien tiene una vivienda tiene derecho a alquilarla en residencial y en turístico. Desde el momento, y eso es lo que tiene que entender el público que nos vea, yo tengo una vivienda y lo que quiero es compatibilizar el uso turístico, el alquiler turístico con el residencial. ¿Qué necesito? Un número de referencia del Registro de Turismo de Andalucía que se consigue simplemente con unos requisitos muy básicos, como bien sabemos, que es una declaración responsable diciendo que cumple con lo que dice la Ley de Turismo, que es un botequín, una hoja de reclamaciones, toallas y sábanas limpias, un plan de evacuación y pare usted de contar, porque no le hace falta mucho más. Y posteriormente se le puede inspeccionar o no. Y usted con ese número ya puede trabajar con la plataforma Airbnb y alquilar. Ahí el ayuntamiento no tiene fórmula de intervención, el único documento en el caso de nuevas viviendas o de rehabilitación de viviendas, de reformas, estaríamos hablando de la licencia de primera ocupación que se requiere, que además con la nueva normativa de la Junta de Andalucía se puede sustituir ya hoy en día por una cédula de habitabilidad. Por lo tanto, ahí no hay márgenes para... Usted no puede decirle a alguien, no, usted no lo puede alquilar en turístico, usted lo tiene que alquilar en residencial. Máxime cuando entramos en lo que estamos hablando, que es más rentable, menos seguro, pero más rentable, la inversión turística, y evidentemente cada uno es libre de elegir dentro de un orden que quiere hacer con su propiedad privada. Y ahí es donde nosotros vemos que colisiona totalmente el planteamiento, porque estamos achacando al turismo el problema del precio de la vivienda, y lo que estamos planteando sobre la mesa básicamente no incide de ninguna manera positiva en bajar esos precios. Lo que sí necesitamos, y en esto estará totalmente de acuerdo conmigo, es aumentar la planta de vivienda, rehabilitar parte de esas 3.000 viviendas vacías y traerlas al mercado como marcaba el PGO. Entonces estaríamos hablando de compensar de alguna manera que si ha habido un desarrollo turístico, lo compatibilizamos con un desarrollo urbanístico en vivienda. Una buena política de vivienda compensa el posible efecto negativo de esa inversión turística. Y ahí es donde estamos nosotros. No cortar el desarrollo económico en pos de una supuesta confabulación especulativa en Cádiz, porque además en Cádiz, insistimos, en las viviendas con fines turísticos los grupos empresariales de inversión son mínimos. Estamos hablando en una gran mayoría de personas, incluso muchos gaditanos. Y sobre el empleo, para nada de acuerdo. Evidentemente es una cuestión ideológica que ustedes consideran que todo el empleo turístico es precario. Para nosotros en absoluto. El turismo es la principal industria de Cádiz y de España en muchos casos. Es una industria más, no es la única en absoluto, pero es una industria fundamental. Y nosotros no podemos poner palos en las ruedas al poco desarrollo que tiene la ciudad en inversión. Observe usted que en los últimos años toda la inversión en la ciudad pasa precisamente, en vez de verlo en negativo, en positivo. Es la industria turística la que apuesta por Cádiz y está convencida de que como destino tiene un futuro estupendo. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es que, como bien decimos, ordenar ese crecimiento para no matar la gallina de los huevos de oro, pero no quitarle la cesta y los huevos. Es decir, una moratoria en ningún caso la entiendo. Y el empleo que se genera en el caso de las viviendas con fines turísticos, que es lo que se está cacareando sistemáticamente, hablamos en Cádiz de unos 1.100 empleos entre directos e indirectos. Entra mucho empleo de personas en formato colaborativo, en formato de cooperativa. Están funcionando empresas que gestionan estos apartamentos y que dan empleo a muchas personas, precisamente gaditanos en la ciudad. Y entramos mujeres en contratación, personas con posibles discapacidades. O sea que se ve precisamente que es un sector
que es muy democrático con la generación de riqueza, al contrario que puede pasar en un sistema hotelero y de apartamentos donde los inversores y las propiedades tienen mucha más rentabilidad. Aquí hay mucha más economía social y genera en Cádiz, pues como estamos hablando, en torno a 28 millones de euros anuales. Y nosotros estamos ya no solamente limitando eso, sino poniendo en duda el desarrollo, porque para mí el mayor daño de este planteamiento viene en que la incertidumbre, la inseguridad jurídica genera que la inversión se va y se está yendo. Llevamos en estos 2 meses desde que generamos el conflicto a través del Pleno, la ciudad no recibe la inversión porque nadie se atreve a comprar una finca o a comprar un suelo para no saber en qué punto normativo vamos a estar. Al contrario, José Si Manuel, me perdonas, porque... Martín, hacemos un pequeño receso y acuerdo, ahora, sí. y ahora te doy la palabra y continuamos, ¿vale? Continuamos en Enemigos Íntimos, dedicado a la turistificación en la ciudad de Cádiz. Recordamos que están con nosotros el concejal de urbanismo Martín Vila y el concejal del Partido Popular José Manuel Cosi, y habíamos interrumpido a Martín, que iba a intervenir. Sí, a ligación de lo que planteaba José Manuel, repito, nosotros no estamos en contra del turismo, pero sí queremos un turismo sostenible, sostenido en el tiempo, que permita, por supuesto, que la gente de la ciudad pueda seguir viviendo en Cádiz y que también que el empleo que genere sea empleo estable y de calidad, puesto que la ciudad necesita empleo, sí, pero estable y de calidad, que permita a la gente precisamente vivir aquí y desarrollar su vida, y como no también desarrollar su vida con su familia. Y en ese sentido, precisamente, José Manuel, la precariedad existente entre estas nuevas modalidades turísticas y la precariedad, no solamente la digo yo, sino que la dicen en este caso, y mi referencia a la hora de aportarlo, las centrales sindicales, las propias comisiones obreras, la propia Unión General de Trabajadores indican que el empleo que se genera en planta hotelera, cuando hablamos de hoteles de más estrellas, cuando hablamos de hoteles de cierta envergadura, es estable y de calidad. Tal y como vamos bajando y llegamos precisamente a los apartamentos o incluso a la vivienda con fin turístico, el empleo se va precarizando. Y como digo, no soy yo el que lo verbaliza, sino que lo dicen las centrales sindicales, que en materia de empleo creo que sabrán y tendrán mayor criterio que nosotros mismos, ¿no? Y precisamente, José Manuel, en Cádiz siempre ha existido una planta de vivienda destinada en este caso al uso turístico, digamos, ¿no? No lo vamos a evidenciar, lo que es notorio, ¿no? Siempre ha habido una población que venía de fuera, de la ciudad, en verano, etcétera. Si señalamos zonas como Paseo Marítimo, por ejemplo, son zonas donde sabemos que venían familias de Sevilla, de Córdoba, de otros puntos de Andalucía, especialmente en otros momentos, en otras circunstancias, ¿no? Y que esas viviendas se destinaban durante el año a temporada escolar y luego en verano al alquiler de verano. Nosotros con esta moratoria y con esta limitación precisamente no queremos evitar que eso se dé, porque esa gente ya estará dentro de del propio registro de viviendas con fin turístico. Lo que queremos evitar precisamente que la gente que desde hoy se está ganando la vida y que lleva ganándosela en torno a este sector se vea perjudicada, porque cuando no se le pone límite a ningún tipo de fenómeno, al final el grande se acaba comiendo al pequeño, precisamente, y eso ha sido siempre así en todos los sectores económicos y todos los ámbitos de la vida. Nosotros, limitando también la implantación de viviendas con fin turístico, no solamente incidimos en parte, como no, en la subida de los precios de alquiler y también en los precios de venta, sino también protegemos porque, José Manuel, esto no lo digo yo, también lo puedes ver en cualquier portal de algunos promotores. Se ven como nuevos proyectos de vivienda en la ciudad, que como decía antes, responden a viviendas de una sola vivienda, se venden en el mercado a gente de fuera diciendo, compra la vivienda en Cádiz, la metes como vivienda en fin turístico, que te va a dar más rentabilidad que invertir en cualquier fondo de inversión o cualquier otro tipo de inversión financiera. Entonces, eso también hay que evitarlo, José Manuel, porque si no estamos convirtiendo en Cádiz en una planta de vivienda destinada a gente de fuera que utiliza la vivienda de la ciudad para invertir y no precisamente para que la vivienda tenga esa finalidad primordial que es dar cobijo y habitación a la gente de Cádiz. En esa no estamos. Y por supuesto que el problema de la vivienda tiene muchos ámbitos y matices, así como vertientes. Lo decía antes al principio, ¿no? La vivienda pública tiene que avanzar y por supuesto que desde el ayuntamiento estamos haciendo esfuerzos. Y ahí ya tenemos, pues, Doctor Marañón, 25, ya para culminar el plazo de un año. Tenemos promociones como Botica, 27, también, Santa María de 10 entregadas. Y esperemos poner en marcha otros proyectos como Santiago 11 o también incluso como García de Sola. Son proyectos de vivienda, como digo, pública que estamos poniendo en pie desde el ayuntamiento. Lo que no conozco todavía es cuál va a ser la definición exacta de la Junta de Andalucía, de vuestros compañeros del Partido Popular, para sacar adelante ya proyectos como Matadero y como en este caso la séptima y octava fase del Cerro del Moro,
que precisamente en este último caso hicimos un esfuerzo evidente con el anterior equipo de gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Socialista para firmar un convenio que urbanísticamente viabilizara esta séptima octava fase. Y por desgracia, lo único que habéis hecho ha sido destruir, precisamente demoler uno de los bloques que estaban vacíos. Construir todavía no habéis construido, demoler sí. Soy especialista en la destrucción, pero no en la construcción, como digo. Permíteme en este caso la licencia. Pero como digo, rememos todos a la vez. Y no obstante, por reconducir al asunto, el hecho de que la vivienda sea una cuestión mucho más amplia no quita que tenemos que intervenir clara e inequívocamente sobre la turistificación. Por eso no termino de entender realmente el planteamiento vuestro, porque me dices que estáis a favor de intervenir, pero cuando vamos bajando al piso no queréis intervenir sobre apartamentos, no queréis intervenir sobre viviendas con fin turístico, entonces a mí no me queda claro, me pierdo un poco. Y te digo que precisamente sobre algunos proyectos que comentabas de que no se podían frenar, hay vecinos y vecinas pendientes también claramente porque siguen viviendo en esas fincas. Es decir, que muchas de las inversiones que pretendéis defender vosotros legítimamente, pues son precisamente inversiones donde hay vecinos expectantes y esperando para ver qué sucede porque por ahora ellos tienen allí su habitación. Antes de replicar una serie de cuestiones, y bueno, claro, para construir una promoción en Cerro del Moro hay que demoler lo que había. O sea, lo de decir que el PP se dedica a destruir es ridículo. Y es ridículo hablar de que la política de vivienda, de 4 años, como bien sabemos, han sido 17 viviendas. Ahora se está reactivando un poquito la actividad en base a que se está financiando a través de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, ustedes están haciendo, como bien ha dicho antes, 2 promociones de Doctor Marañón con 1,8 millones que la Junta de Andalucía ha puesto y otra parte que pondrá el Ayuntamiento, y las acciones en Matadero y Cerro del Moro se han iniciado y se han preparado los solares y están previstas en el momento en que los ajustes presupuestarios que estamos viviendo con la situación COVID lo permitan. Pero sin querer entrar en la polémica de discutir, para mí el gran déficit es la política de vivienda. Le hago la pregunta al principio. Usted ha hablado de una persona que compra una casa en Cádiz con el objetivo de tener una segunda vivienda y rentabilizarla como elemento turístico. ¿Cómo puede usted, señor concejal de urbanismo, evitarlo? Pues precisamente modificando el plan general, que volvemos otra vez al inicio del debate, eso, ¿no? Modificando el plan general. Nosotros de la competencia urbanística, ¿vale? Y con esto no quiero aburrir al espectador, pero sí detallarme en el detalle técnico preciso. El asunto es, ¿el ayuntamiento tiene competencias para limitar las viviendas con fines turísticos? Claro. Y no solamente lo digo yo, y ahora explicaré el porqué, sino que precisamente hay estudios de universidades. Yo espero que todas las universidades sean de tu gracia, no solamente algunas. No, ¿vale? Todas son. En el expediente al Pleno también se incorpora un informe de la Universidad de Sevilla, ¿vale? Por el Departamento de Derecho Administrativo, de la Facultad de Derecho de Sevilla, que creo que son referencia también, ¿no? Donde detallan precisamente que los ayuntamientos, las corporaciones locales, en materia urbanística tienen capacidad para detallar precisamente cuáles son las competencias, los usos en cada tipo de suelo, ¿no? Esto es algo que también ha venido corroborado por la última sentencia del TJUE. Había sentencias previas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde te hablaba de cómo los ayuntamientos tienen capacidad, las corporaciones locales, para minimizar incluso según qué tipo de suelo, según qué tipo de actividad en cada suelo, ¿vale? Y la última sentencia del TJUE, que hablaba en este caso de Holanda, de Ámsterdam, también viene a corroborar esta tesis. Por tanto, legal es. Y nosotros podemos alcanzar esa regulación de la vivienda con fin turístico incorporando precisamente ese subtipo de vivienda con fin turístico dentro del plan general. Si no puede formar parte de la moratoria es porque no existe, y lo que no existe como tal no lo puede regular o suspender en un documento. Por eso incorporándolo. Entonces, perdona, para que yo me entere, es que sí. Si un ciudadano tiene una vivienda que está vacía, que se le dio en su día una licencia de primera ocupación o como se llame eso, y ahora la puede conseguir, según la normativa de la Junta de Andalucía, el número de registro y colgarla en una web. ¿Vosotros podéis limitar eso? Limitar a posteriori, es decir, hipótesis. Imaginamos que sacamos adelante la modificación del plan general en marzo de 2021. ¿No? Aquella vivienda con fin turístico inscrita y que han hecho todos los actos conducentes y han obtenido la licencia y todas las autorizaciones antes de marzo de 2021 podrán seguir estando, en este caso, funcionando como vivienda con fin turístico. Pero a partir de ahí, ninguna más se podrá inscribir. En el caso de que ¿A través de la licencia de primera ocupación? No, a través del control que efectivamente realizara el ayuntamiento. Está hablando de actividades como con las casas puestas, José Manuel. Pero es que no es una actividad. A través de la inspección, claro. De la inspección urbanística. Exactamente. Es que es lo que no compartimos en absoluto. No es un establecimiento hotelero, es un servicio de un particular.
Es que ustedes ahí no tienen esa competencia. Sí tenemos competencia para detallar exactamente al detalle cuáles son las actividades y los usos en cada tipo de suelo. Es así, como con las casas de apuestas, que es el ejemplo evidente. Lo hemos realizado. Pero las casas de apuestas son actividades empresariales y ustedes limitan las licencias. Exactamente, y nosotros aquí Pero usted aquí no le tiene que dar a una vivienda con fin turístico, usted no le tiene que otorgar una licencia. Automáticamente, en el caso que usted llegara a esa supuesta regulación del mercado hasta ese nivel, lo que estaríamos es dando pasos hacia atrás, porque lo que viene a hacer la incorporación de las viviendas con fines turísticos a la ley de turismo es para que ese servicio turístico se legalice y salga del mercado de la economía sumergida. A lo que va a llevar usted, si fuerza a que los particulares no puedan alquilar turísticamente en una determinada zona, porque así lo ha definido por uso, para empezar, nadie le va a decir, tendría usted que estar haciendo una inspección permanente, que para eso le invitaría a que hiciera una inspección en las que ya tenemos para subir la calidad y tener una oferta atractiva. Pero lo que no tiene sentido es incidir en la limitación de una actividad que, como digo, ahora mismo es totalmente integrable en la oferta de la ciudad, y teniendo un parque de viviendas vacías y viviendas por rehabilitar y hacer una política de vivienda que compense eso y permita el desarrollo económico y el desarrollo de la vivienda, ¿por qué tenemos que estar buscando fórmulas transgénicas para intentar limitar el uso de la propiedad privada? Que eso es sagrado. Entonces, personalmente, para nada lo comparto. Y me ha dicho usted, no sabemos qué quiere hacer el PP. Sí sabemos lo que quiere hacer el PP, se lo estoy diciendo. No hacer moratoria, hacer planificación de lo que se va a regular, y si se puede incluir de una determinada manera zonas claramente identificadas en riesgo de turistificación, donde se regulen las licencias de apartamentos turísticos, pues habrá que verlo perfectamente para que la ciudad no se desvirtúe hasta el extremo. Pero las viviendas con fines turísticos no es que no queramos, es que no vemos cómo. Y sobre todo nos parece de salida que es que Cádiz no está en turistificación hoy. Por lo tanto, todas esas medidas tan de emergencia son contraproducentes. Claro, ese es el problema, que vosotros no veis que existe un problema de turistificación, tal vez porque no estáis a pie de calle viendo lo que dicen y padecen los vecinos y vecinas, y nosotros sí que lo vemos, y lo tenemos sustentado no solamente en la opinión que tengamos por cómo conocemos la ciudad, sino también precisamente por el estudio que así lo señala, ¿no? Y esa es la dificultad que existe. Vosotros, como negáis el diagnóstico, por tanto, en la solución no podremos estar de acuerdo, ¿no? Pero como digo, existe jurídicamente, por despejar, como decía al principio, despejemos cualquier tipo de debate jurídico porque no tiene ocasión. Vayamos al político, que es el interesante, ¿no? En cuanto al debate jurídico, no hay ningún tipo de impedimento para que nosotros podamos intervenir en el asunto. Me he referido al propio pronunciamiento de la Universidad de Sevilla, me refiero también a las sentencias del TJUE y, como no, a las competencias urbanísticas, así como lo que hemos hecho en las casas de apuestas. Que aunque la Junta de Andalucía, el Partido Popular, determinara que podían existir casas de apuestas a 150 metros de colegios y de otro tipo de centros, pues nosotros como ayuntamiento decíamos, no, queremos ser más garantistas, porque la salud pública es más importante que el negocio de las casas de apuestas. Y establecimos 500 metros, y no solamente de centros educativos en todo su conjunto, sino también de centros deportivos y centros culturales. Por tanto, José Manuel, es el mismo caso, es el mismo asunto. Por tanto, vayamos al debate político. Y vosotros parece que negáis lo evidente, que existe un problema de turistificación. Y si te das una vuelta, siquiera ahora la damos si tienes tiempo, en este caso por el barrio de La Viña, vas viendo cómo las últimas promociones que están saliendo adelante son promociones de apartamentos turísticos. Han decaído enormemente las promociones de vivienda en favor de las promociones de apartamentos turísticos. Vas siguiendo por otros puntos de la ciudad y vas viendo cómo las promociones que salen adelante son promociones de hoteles, proyectos de apartamentos. Y nosotros no queremos una ciudad que en este caso se pueda convertir en un parque temático. Y sin limitación, precisamente, José Manuel, se podría dar la paradoja de que un barrio completo perfectamente se pudiera convertir en apartamentos turísticos o en viviendas con fin turístico. Es una posibilidad, porque la norma lo permitiría. Es decir, a día de hoy, mañana, pasado, el otro podría llegar cualquiera y convertir enteramente el barrio del Pópulo en un barrio completo de apartamentos turísticos. ¿Por qué? Porque quedamos al merced únicamente de lo que tú llamas como sacrosanta propiedad privada. Sí. Y para mí la propiedad privada es respetable, pero debe tener unos límites, que es el interés general. Como todos los derechos y libertades individuales, hay un límite a todos ellos, que es el interés general y la construcción de la comunidad en la que habitamos y donde vivimos. Por eso entiendo que la propiedad privada debe tener un límite cuando se incardina, como no, el derecho a la vivienda. Por eso estás confundiendo, creo yo, el derecho a la propiedad privada con el derecho sin límite a la especulación. Y en eso, por supuesto, que no vamos a estar de acuerdo. Mira, en absoluto estoy llevando el debate a ese extremo. Lo que me planteas, por ejemplo, el caso de La Viña, y hablamos de datos del estudio.
Hablamos de 79 y vuelves a hablar de apartamentos turísticos, que insisto que por mí es fantástico, que si está saturada la viña, que es el único problema que tiene esta ciudad, parece ser, pues vamos a tocar ese tema. Es decir, vamos a ver cómo se regulan los apartamentos turísticos en las zonas saturadas y vamos a ver qué zonas están saturadas. Pero es que en la viña hay 2.000 viviendas, 79 apartamentos. Y me está diciendo que se podría dar el caso que hubiera 2.000 apartamentos. ¿Cuándo? El mercado también se regula solo. Es decir, el mercado, lo que está pasando ahora mismo no hay turismo. Por lo tanto, la moratoria, por cuestión de oportunidad, es absolutamente inviable. Y lo siguiente, ¿qué pasa con las viviendas con fines turísticos que hoy no tienen ninguna forma de recibir un turista? Pues se vuelven al residencial. Lo ha dicho su compañera también, Eva Tubío. ¿En qué inciden? Que efectivamente hay un pequeño descenso, muy pequeño, de los alquileres. Si eso fuera, como decimos, directa causa de que el turismo eleva el precio de alquiler en Cádiz, en estos meses que no viene ni un turista, el precio de alquiler en Cádiz, en vez de estar en 673 euros, bajaría a 400. Otro dato, ¿dónde está el alquiler más caro en Cádiz? En la avenida, 800 euros de media. ¿Eso es por presión turística? En absoluto, la presión es de la demanda. Es que los gaditanos quieren vivir en Cádiz y es que la gente quiere tener una segunda residencia en Cádiz. Y nosotros, en vez de desarrollar políticas de vivienda y políticas económicas que favorezcan eso, porque al final es beneficio para todos, es beneficio para la ciudad, es empleo, más o menos precario, nos pondremos de acuerdo, pero prefiero un empleo precario que un subsidio siempre. Y en cualquier caso, vamos a ello. Vamos a trabajar porque la ciudad tenga un rumbo de crecimiento y no lanzar el mensaje contrario, de no vengan ustedes aquí a invertir porque nosotros... Es que el mensaje es absolutamente pavoroso. El turismo expulsa a los gaditanos. Eso llegan a trasladarlo a la calle y a conseguir que cale la sociedad sus amigos en plataformas. Entonces, eso para Cádiz es demencial. Demencial porque es que está poniendo automáticamente a la ciudad fuera del mercado de turismo y de inversión. Lo demencial es que haya proyectos pendientes en suelo hotelero que no se desarrollan porque la inversión no llega hasta allí, en tanto en cuanto pues la inversión se pueda dar con mayor facilidad a menor coste en otro suelo. Eso es lo demencial, José Manuel. Porque la ordenación del territorio nos va a la DIC. Es decir, no, para nada, en los planes generales no son... Si te doy la razón al 100%... No son de forma arbitraria. Entonces, ¿tiene sentido que proyectos de suelo hotelero en la ciudad sigan pendientes, vacantes, y sin embargo se están dando desarrollos hoteleros en fincas que antes eran vivienda? No es normal. Y precisamente es porque el planeamiento estaba en ese caso ahí carente de una limitación para la instalación de usos turísticos. Por eso yo sí quiero que haya desarrollo turístico en la ciudad y quiero que haya desarrollo hotelero. Ya otro día hablaremos de que no solamente el turismo puede vivir Cádiz, es necesario también la industria. ¿Y cuál fue el papel de Sunque, actor político, en los procesos de desmantelamiento del tejido industrial y de la desindustrialización de la bahía? Pero eso, como digo, daría lugar para una serie de capítulos de enemigos íntimos. El tema de la oportunidad, Martín, que plantea José Manuel, la oportunidad, no hemos hablado apenas de eso. Es decir, exactamente. Que el momento en el que se plantea ahora esto. Pues fíjate que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad, precisamente, ¿no? Pero oportunidad para unos y para otros. Para los que pretenden, en este caso, seguir especulando en base al suelo residencial y también para aquellos que pretendemos protegerlo. Por eso, yo sí creo que es el momento oportuno para hacerlo. Precisamente, en el Gobierno de España hay algunas medidas tendentes, como no, a proteger ahora, a hacer de la Administración un escudo en favor de los vecinos y las vecinas, ¿no? De ahí que ahora se está avanzando, como no, en esa limitación a los precios de alquiler. Es el momento ahora, por supuesto, porque hay que proteger a la gente más desprotegida. Y si las administraciones no protegen a los pequeños, dime tú quién lo va a hacer si no. Y precisamente, como dato, podremos tener opiniones, pero como dato, precisamente la pandemia podemos datar que empezó el 19-20 de marzo del presente, ¿no? Y vemos como precisamente, si analizamos cuáles son las licencias de obra otorgadas, cómo supera con creces, en porcentaje, las licencias de apartamentos turísticos y de hoteles otorgadas antes de la pandemia. Por tanto, tú me dirás si no, José Manuel, si ahora mismo no es necesario, en este caso, declarar una moratoria y modificar el plan general, cuando estamos viendo, evidentemente, y con datos, cómo los proyectos hoteleros van creciendo de forma exponencial en pleno contexto de crisis. ¿Es oportuno? Por supuesto que es oportuno, porque es el momento de proteger a la gente, como te digo. A ver, estamos en esto diametralmente en posiciones opuestas, es decir, en una situación donde no viene un turista, ponerte a limitar el turismo, las empresas están sufriendo
No limitar el turismo, hay matices importantes. No limitar el turismo, sino limitar la inversión turística en suelo residencial. Efectivamente, limitar la inversión turística en suelo residencial en Cádiz. Pero es que en Cádiz no hay suelo, Martín. Si es que es lo que estamos hablando, o sea, no permitimos el desarrollo turístico de Cádiz hasta que usted no me compre el hotel del estadio por 9,8 millones. Eso no tiene sentido. El mercado se rige, como bien has dicho, por costes, porque las empresas no nadan en oro. Las empresas también buscan su rentabilidad y también están sufriendo la crisis. Y si se están, y le he dicho antes, están apostando en invertir en Cádiz en tiempos de crisis, cuando todas las empresas están en dificultades, porque creen en Cádiz y porque se producen oportunidades, porque los precios también bajan, evidentemente. Pero pierde usted permanentemente el prisma en una cosa, es que solo incide en la parte del desarrollo turístico frente a la vivienda, que no, lo que tiene que hacer usted es política de vivienda. Lo que tiene que hacer es decir, voy a poner en el mercado 1000 viviendas durante estos 5 años que me quedan de mandato, colaborar con la Junta de Andalucía y paliaré prácticamente el 80% del supuesto efecto negativo que está haciendo la vivienda con fines turísticos, que son 1500, hoy están en 1300 funcionando. Y funcionando que están en el registro porque no se tienen que dar de baja, porque como digo, muchas de ellas están ya en el residencial. ¿Que volverán al uso turístico? Volverán, pero depende del mercado. Mientras haya demanda, va a intentar haber oferta, evidentemente. Y lo ha comentado usted antes, es decir, lo que en Cádiz no tiene, hoy por hoy, suficientes camas para atender lo que es la demanda. Por lo tanto, lo que tenemos que propiciar como ayuntamiento es que Cádiz crezca, no que Cádiz se convierta en un obligatorio espacio de rentas medias a 500 euros de alquiler, porque además pasa una cosa, es fantástico que ustedes quieran limitar el alquiler por su planteamiento ideológico, y es más, a mí no me gusta la especulación, siempre habla de especulación y parece que lo único que hay detrás de la inversión es especulación. No, hay empleo, hay desarrollo económico, hay futuro en la ciudad, no una ciudad que espante la inversión y no haya empleo. Entonces, es muy fácil jugar a ser sociales con el dinero de los demás, es decir, yo le limito a todo el mundo en Cádiz mañana que los alquileres sean a 500 euros. Y ya he resuelto el problema, pero resulta que es que eso lo está pagando entonces el particular, que podría ganar 800, 900 o 1000 por un alquiler turístico, y resulta que usted le prohíbe el que sea turístico en la siguiente inversión y usted le dice que lo tiene que alquilar a un ciudadano de Cádiz a 500. Eso no tiene sentido, porque además pasa una cosa, plantas hoteleras tenemos a 10 kilómetros, viviendas tenemos a 10 kilómetros. Es decir, estamos en un área metropolitana donde Cádiz no puede tener este planteamiento estratégico de ser una isla, como pasa, lo hemos discutido el otro día. Planteamiento, José Manuel, que la gente de Cádiz que no pueda vivir se vaya fuera de Cádiz, que Cádiz se convierta en un nodo turístico. Eso es lo que me está diciendo, básicamente, y que en este caso el propietario no se puede poner ningún límite. Que los precios de alquiler a 800, 900 euros te parecen bien porque el propietario tiene derecho a poner el precio que le dé la gana, y que en este caso el vecino, si tiene una renta precaria, porque ojo, tú me estás hablando de las rentas de alquiler, pero no olvides para nada que Cádiz sí que está, por desgracia, de los primeros puestos del ranking de las menores rentas per cápita. Claro. Entonces me está diciendo que una renta de 600 euros en la ciudad te parece bien cuando precisamente el ingreso medio de muchas familias no llega a los 1.000, 1.100 euros. Para mí no, por supuesto, estamos... No es que me parezca bien ni mal, es que no es una cuestión... En que estamos en puntos totalmente opuestos en este debate, pero porque el diagnóstico es totalmente distinto. No es opinable, pero es que lo que si usted quiere facilitar a las rentas medias y bajas, como está diciendo, el acceso al alquiler con 300 euros, que me parece fantástico, o que tengan unos alquileres sociales, pues hagan ustedes una ordenanza y tengan ustedes vivienda pública para sostenerlo. Lo que no puede cargarlos contra el turismo. Eso es lo que tenemos que entender. Y no significa que esté en contra de... Claro que yo estoy en política para ayudar a los gaditanos también a tener unas mejores condiciones de vida, igual que usted. Lo que pasa es que entiendo que el camino es distinto. Usted considera que el camino es bajarle a todo el mundo el nivel para que todo el mundo esté al mismo... Claro que sí. Al contrario. Y yo le estoy diciendo lo contrario. Le estoy diciendo que si usted hubiera hecho o hiciera 1.500 viviendas, las supuestas 1.500 viviendas con fines turísticos estarían neutralizadas. Por lo tanto, no estaríamos hablando de que los precios en Cádiz están influidos por esas viviendas con fines turísticos. Y en vez de plantearse, mire usted, pues, que vuelvo a decirle, que podemos regular los apartamentos turísticos, que podemos acotar zonas que de verdad estén en riesgo de turistificación, que no estamos en absoluto hoy en la línea de que ya estemos en situación de turistificación, y por supuesto que haga usted nuevo parque de viviendas y rehabiliten viviendas y trabajen con las administraciones en vez de discutir con esas administraciones que tienen que colaborar para llevar a Cádiz donde tiene que estar, que es, en vez de perder 1000 habitantes al año como perdemos, conservar población e incluso recuperarla. Yo no quiero que los gaditanos se vayan a vivir a San Fernando ni a Puerto Real, pero desgraciadamente se produce porque no hay viviendas asequibles en Cádiz. Pero eso no se le puede echar la culpa al turismo, eso es culpa de la administración pública, que es quien tiene que proveer esas viviendas sociales por debajo del precio de mercado, que es lo que usted está proponiendo. Es que el precio de mercado, eso no lo puede usted decidir.
Me estás planteando entonces que el que pueda vivir en Cádiz sea solamente en vivienda pública, en vivienda social, y el que no, porque se atenga a lo que marque el mercado, y entonces si no tiene solución se vaya fuera de la ciudad. Eso me está diciendo básicamente. Yo lo resumo, Sí. Básicamente. Dicho básicamente, claro, pues a mí no me efectivamente, parece, o sea, mucho para menos. vivir, No me parece, para porque vivir, no todo el mundo puede vivir en viviendas sociales. Es que las viviendas sociales, por desgracia, como no, son en este caso son viviendas que dan destino a gente que está básicamente casi en situación de exclusión. ¿Vale? Pero existe lo que se llama clase media, no me gusta mucho el término, pero por situarlo. No, gente que vive precaria, gente que trabaja en empleo no estable, cuyos ingresos no superan los 1.500 euros. Y a esa gente le está lanzando un mensaje. Oiga, si los precios están a 800 euros, pues o bien ve la forma de llegar a final de mes, porque aparte de casa hay que pagar, como no, luz, agua, también la gente tiene por desgracia, como no, que vestirse y comer diariamente, José Manuel, ¿vale? Y esa gente está diciendo, oye, ahogarse hasta final de mes o si no, irse fuera, a otro punto. No, Pues estoy diciendo eso. Nosotros queremos una ciudad de verdad que permita a la gente disfrutar del derecho a seguir viviendo aquí. Y Cádiz ha tenido una población que ha vivido en una ciudad con un suelo finito, con un límite en el suelo. Cádiz no puede crecer hacia otros puntos, pero sí que ha tenido oportunidad de vivir aquí. Y existe una especulación que ya tiene su cariz turístico. Antes existía también, como no, con el fenómeno de los asustaviejas. ¿De acuerdo? Claro. Y por tanto, tenemos que ir terminando, ¿eh? Vale, y por tanto tenemos la obligación política y moral para con nuestros vecinos y vecinas de favorecer en nuestra competencia, desde el plan general de las competencias propias municipales, el cómo limitar que el fenómeno turístico, que nosotros compartimos el turismo, pero sostenible, sostenido. Porque este fenómeno turístico no vaya en contra de los vecinos y vecinas, y que sí, como no, en muchos puntos de la ciudad está provocando la expulsión. Si a mí me viene un vecino, José Manuel, de una zona del centro de la ciudad, por no dar exactamente la dirección, y me dice, oye, que vi el pleno, estoy viendo la intervención. Nosotros vivimos precisamente en una de las fincas donde se está planteando un proyecto hotelero y estamos deseando que esto se pueda frenar porque queremos seguir viviendo aquí. Aquí vivieron mis abuelos, vivieron mis padres, vivimos ahora nosotros, y ¿por qué no tenemos el derecho a seguir viviendo en nuestra ciudad y donde siempre hemos vivido? Y eso es lo que estamos precisamente tratando de garantizar. Yo mucha brevedad y por recoger, claro que no creemos en el turismo, que creemos en el turismo sostenible, es que otro modelo turístico no existe. Es decir, que el turismo de masas hemos visto todos y entendemos, todas las organizaciones políticas, que eso no va a ningún lado. Por lo tanto, no es una cuestión de sostenibilidad, es cuestión de cómo alcanzamos esa sostenibilidad. Le digo, hay muchas familias en Cádiz y muchas personas en Cádiz que cuadran sus ingresos a través de esta segunda residencia. Y ustedes están poniendo en tela de juicio si eso debe ser así o no debe ser así, cuando una persona tiene derecho, como he dicho antes, a hacer con su vivienda lo que considere más rentable. 3.000 viviendas vacías, como he dicho varias veces, es una excelente oportunidad para equilibrar el mercado de vivienda en la ciudad con el turístico y no colisionar en el desarrollo de la ciudad y perjudicar a la actividad económica y a la inversión. Y nosotros, en general, pues por supuesto, claro que estamos a favor de que las rentas medias vuelvan a Cádiz, pero para eso tienen que hacer ustedes viviendas. Trabajen en la zona franca, que es el único suelo que queda, o propongan soluciones en la incorporación del muelle, o trabajen en las muchas fincas que tienen ya ustedes y en vez de venderlas a terceros por Procasa, pues directamente saben que se están reservando una parte para vivienda pública. Vamos a trabajar la vivienda pública para que la oferta suba y el precio se equilibre. Tenemos que terminar. Muy interesante el debate, muy civilizado y muy ilustrativo. Os agradezco a los dos el tono, que a pesar de que el programa se llama Enemigos Íntimos, yo creo que es un ejemplo de que se puede debatir con datos y con argumentos sin necesidad de que nadie se tire a la cabeza ni insultos ni nada, sino puntos de vista diferentes. Agradecemos a Martín Vila, concejal de urbanismo, agradecemos a José Manuel Cosi, concejal del PP, sus opiniones. Les agradecemos a ustedes por habernos prestado atención y les esperamos dentro de una semana en un nuevo capítulo de Enemigos Íntimos.